diaria. Y el bruxismo es una patología que está asociada meramente al estrés. Así que es muy interesante brindar este tipo de información porque muchas veces es minimizada o no tenida en cuenta y la verdad que tiene bastantes consecuencias. Bien, escúchame, Karen, ¿y por qué se ve el bruxismo desde una perspectiva de la fisioterapia, Lorena? Lorena, sos licenciada en... Contame. Hola chicos, hola Karen. Sí, yo soy licenciada en kinesiología y fisioterapia. Y bueno, el bruxismo, ¿por qué nos compete a nosotros? Porque afecta meramente a la parte muscular, a la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos músculos involucrados. Entonces, bueno, es una patología, perdón, el bruxismo no es una patología, sino es una manifestación del cuerpo, ¿sí? Como una parte, como decía Karen, el estrés. Y bueno, está muy involucrado lo que es la parte muscular. Entonces ahí es cuando el rol del kinesiólogo y hacemos un trabajo en equipo con el odontólogo, ¿sí? Y además es multifactorial. Así, bueno, hay un poquito cuando entra el kine para trabajar toda la parte muscular y postural. Bien. Karen, ¿querés contarnos vos un poquito acerca de esto? ¿Nos metés en la problemática del bruxismo? Sí, podemos llamar el bruxismo como el apretamiento o rechinamiento dentario que hacen los pacientes de manera inconsciente e involuntaria. Esto puede ser diurno o puede ser nocturno, y si no es tratado a tiempo, puede traer consecuencias, depende si es severo o leve, pero cuando es severo puede traer consecuencias a nivel de la articulación temporomandibular y a nivel dentario. Bien, y contame, esto, ¿cuál es el problema que tiene esto principalmente? Esto vos apretás los Lore y Karen, las dos, a las que quieran participar. Sí. Esto es, yo cuando lo hago consciente o inconscientemente. No, es inconsciente, es un acto involuntario el de apretamiento. Si bien puede ser diurno, generalmente el paciente no lo toma conscientemente como tal. Es casi, te diría, involuntario. Muchas veces en el consultorio veo pacientes con bruxismo y uno le advierte, usted bruxa, y el paciente te dice, no, yo no aprieto los dientes, pero todos los signos y síntomas están a la vista, como son justamente la faceta de desgaste, la exposición del esmalte, de la dentina, fisuras que se pueden provocar y hasta a veces fracturas dentarias provocadas por el mismo apretamiento, o sea, el factor traumático. Bien, y eso es, digamos, como decía recién Lore, que tiene mucho que ver con la parte del estrés también y la parte muscular, ¿no? Claro, Ale, principalmente el paciente a mí me llega, bueno, derivado por un odontólogo o llega por dolor facial, ¿sí? Pues, los síntomas que manifiestan es dolor facial en la zona acá de la mandíbula, dolor en la columna cervical, en los hombros, dolor de oído. Entonces a veces el mismo paciente pasa por ORL, va a un neurólogo porque no sabe qué es un bruxismo, ¿sí? Hasta que a lo mejor da con un odontólogo que se dedica a bruxismo o con kinesiólogos que se dediquen a bruxismo y alteración de ATM y ahí podemos encontrar juntos un poquito más el abordaje de esta manifestación. Principalmente el paciente a mi consultorio me llega por dolor y a veces por limitación de la apertura de la boca. Esos son los dos, como las dos problemáticas que me llegan. La mayoría de las veces, como te digo, es derivado por algún odontólogo que se dedique a ATM, a realizar placas de descarga, bueno, que ahí entran más caras, ¿no? O a veces llega solamente por dolor y yo haciendo el diagnóstico y la evaluación veo que hay una mala mordida, veo que hay desgastes dentarios. Entonces le digo, bueno, te sugiero que visites a un odontólogo que se dedique a este trabajo, ¿sí? Por Bien, eso es muy importante el trabajo en equipo. entonces, Tal cual. a ver, me llamó la atención esto, ¿no? Que si tengo dolores cervicales, ¿puedo estar teniendo el bruxismo también? Totalmente. Exactamente. Así es. Sí, no, sí, sí, Karen, Ale.
puede ser, por eso te digo, te puede generar dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor de oído, dolor en la columna cervical. Esto también está muy asociado dentro de la kinesiología cuando vemos por malos hábitos posturales. Hoy estamos muchas horas frente a una pantalla, frente a un celular, y cuando uno hace una evaluación, no solo del ATM, sino una evaluación integral del paciente, ve una mala postura. Aquí le llamamos mala postura, por ejemplo, una antepulsión de la cabeza o una antepulsión de los hombros, que eso se da mucho por esto, de estar muchas horas frente a una computadora o el uso Esa del posición ahí, celular. Claro, situación. eso. Eso hace que traccionen y que te trabajen mal los músculos laterales del cuello y todo el músculo, el cuerpo está conectado, ¿sí? Entonces la columna cervical está totalmente conectada y va de la mano del ATM. Entonces, bueno, de ahí que hay un desfasaje, un desequilibrio muscular y una mala postura y si yo estoy bruxando y tengo una mala postura y puede agravar mi bruxismo. Entonces ahí viene mi rol de kinesiólogo, evaluarte y decir, che, más allá del bruxismo hay una mala postura y hay que hacer un trabajo más integral. Eso compete más a lo que es la parte de cadenas musculares que le llamamos nosotros, ¿sí? Después yo lo abordo también desde la gestión del estrés, gestión del sueño. Yo te digo, es multifactorial el bruxismo, ¿sí? No es solo por un desequilibrio de músculos. Hay pacientes a lo mejor con una buena postura, pero bueno, con una carga de estrés importante, gente que dice que no duerme de noche, digamos, hay muchos factores que lo pueden desencadenar el bruxismo. O sea que esto quiere decir que a mí, ¿quién me detecta el bruxismo? ¿Un médico clínico? Claro, Generalmente el odontólogo, porque la mayor, para mi criterio, sí, o sea, la mayor exposición del bruxismo, como es un apretamiento dentario, se ve a nivel dentario, con toda la repercusión facial, muscular, cervical, articular de los tejidos anexos, ¿no? O sea que principalmente lo detectamos a nivel de la boca. Yo creo que es el odontólogo el que más está capacitado para ese diagnóstico. para el diagnóstico. Igualmente. O sea, Sí, porque a veces el paciente le duele la cabeza o está con un dolor retroocular y dice, voy al oftalmólogo o voy a un neurólogo. Yo he tenido pacientes que me dicen, ya visité al neurólogo, me dolía el oído, visité al ORL, al otorrino, y me dice, no, en el oído no tenés nada. A nivel neurológico no hay nada. Me ha pasado con muchos pacientes, le digo, ¿por qué no ves a un especialista en ATM, Claro, un odontólogo? claro, muchas Y ahí veces fue, es un con esos diagnóstico de pacientes, descarte, muchas veces. Es un diagnóstico de claro, descarte. Uh-huh. exactamente. Y ahí es cuando dice, me pasó muchas veces que me dice el paciente, si esto lo hubiera sabido antes, ¿cuánto me hubiera te evitado? ahorras un montón de Porque cosas. también va pasando de médico en médico. Claro. Traumatólogo. Sí, sí, sí. Y últimamente se ve mucho repercusión a nivel auditivo. O sea, muchos pacientes tienen zumbidos, por ejemplo, de oído, y problemas auditivos como consecuencia del bruxismo. Esto se da por la cercanía que tiene la articulación temporomandibular con el conducto auditivo. Claro. Mirá Vos vos. pensás que un músculo afectado, por ejemplo, es el esternocleidomastoideo, este músculo que uno realiza que trabaja al realizar la rotación de la cabeza. Bien. Bueno, y son músculos que se insertan en la apófisis mastoide. Entonces, muchos pacientes dicen, ay, tengo dolor acá atrás del oído. Y bueno, es la inserción, es el acortamiento o este desequilibrio muscular que yo te digo. Y no es nada del oído. Claro. Claro. Sí, entonces, a ver, Karen, yo puedo ir porque voy al control habitual al odontólogo, ¿sí? Uh-huh. Y de repente, ¿vos cómo te das cuenta que yo puedo estar teniendo o haciendo o padeciendo de bruxismo? Bueno, ¿Qué síntomas veis vos? Bueno, lo primero que se ve en un paciente bruxómano es el desgaste del elemento dentario, ¿sí? Que es una faceta de desgaste que nada tiene que ver con una carie. O sea, es una pérdida, una solución de continuidad, o sea, una pérdida de tejido que es totalmente diferente a lo que es una carie, que es una patología que es de una etiología microbiológica, ¿no es cierto? Esto es un desgaste dentario, es una faceta lisa, nítida, brillosa generalmente,
que va acompañada de alguna grieta, alguna fisura, y bueno, y empezamos a indagar y a consultar con el paciente si cuando se levanta tiene algún dolor muscular, facial, contracturas, si siente que durmió mal, y generalmente es coincidente cuando uno pregunta esas cosas, y bueno, todo eso, ese diagnóstico, esa anamnesis, va llevando al criterio y al diagnóstico de un bruxismo finalmente. Como acá enumeran acá estos puntos, puede haber trastorno del sueño, rigidez o dolor de los músculos faciales y cervicales, dolores de cabeza sin causa aparente, dolores de oído, fuertes dolores mandibulares, que generalmente se dan a la altura de zona de masetero y temporal y cervical. O sea, hay muchos pacientes que tienen dolor de cuello que no lo atribuyen al bruxismo. Me dicen, no, tengo un dolor de cuello, rigidez, y no saben que Sí, no ese sé por músculo qué está viene, ¿no? comprometido también en el bruxismo. Bien. Y pues es que se me viene en mente, ¿viste cuando comes, vas a comer un asado y te dan esa carne dura? O sea, Sí. que es poco digerible y que estás mucho tiempo masticando y te empieza este dolor por acá. ¿Es algo así? Ujú. ¿Es lo que sucede? Algo así, Claro. Claro, Sí, sí, exactamente. porque vos ahí estás como activando o dándole mucho estímulo al macetero, que es el principal músculo de la masticación, ¿sí? Entonces, bueno, vos al apretar, vos estás apretando, 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 este músculo, el macetero, está en permanente contracción, entonces nunca se relaja. Es como si claro. vos tuvieras tu brazo siempre flexionado, tenerlo 8 horas así, y un dolor de bíceps, porque nunca entra en estado de relajación ese músculo. Exacto. Entonces el paciente se levanta a la mañana ya con dolor en toda esta zona. Dice, yo me levanto. Es el paciente por lo general que bruxa por la noche. Y ahí también por eso está el bruxismo nocturno y el bruxismo diurno. Pero bueno, a veces con mi trabajo es decir, bueno, que el paciente empieza a tomar conciencia. Entonces uno le empieza a dar ejercicios, como decir, bueno, presta atención durante el día si estás bruxando. Entonces, bueno, ahí es un trabajito de hormiga, pero digamos, no te digo que tiene una solución, pero sí pueden mejorar mucho su calidad de vida con un tratamiento. Exacto. Yo coincido, yo creo que el bruxismo no lo podés erradicar al 100%. O sea, el paciente No, bruxómano va a ser bruxómano generalmente toda la vida. Lo que vos podés hacer son paliativos, ¿sí? Los paliativos, que ya vamos a hablar más adelante, que son tanto las técnicas kinesiológicas que van de la parte de la licenciada, como lo que sería una placa de descarga o placa de relajación o placa neuromuscular, de relajación neuromuscular. Eso sería como un paliativo. El paciente sigue bruxando, pero eso hace que no tenga las consecuencias directas sobre los elementos dentales. bien. Eso que estaba viendo yo recién, que estaba en la filmina recién, que dice que, bueno, Sí. hay partes, digamos, donde hay un desgaste del diente y todo eso. Muchas veces es difícil de detectar, digamos, de la persona, ¿no? Claro, el paciente no se ve el desgaste dentario generalmente. Claro. Eso lo advierte el odontólogo en su mayoría de las veces. Entonces, ¿qué pasa? La consulta periódica al odontólogo es fundamental como para que podamos nosotros, como personal de la salud, advertir ese desgaste preventivamente y decir, con una serie de interrogatorios después, este paciente es bruxómano y establecer un plan de tratamiento, porque si lo pasamos inadvertido, sinceramente trae consecuencias que se van poniendo más severas de acuerdo al grado de bruxismo del paciente y hacen a veces hasta que lleguen a perder piezas dentales. O sea, yo he visto pérdida de piezas por el factor traumático, que en este caso ¿Y es el bruxismo. cuáles son los distintos niveles, digamos? Nivel de Digamos, bruxismo. no está establecido nivel 1, 2, 3, 4, pero hay un grado, como se ve en esta foto, por ejemplo, este es un grado muy severo de bruxismo. Este es un paciente muy bruxómano, tan severo que ha perdido prácticamente casi toda la pieza dental, ¿sí? Eso conlleva no solamente a procesos dolorosos, sino que infecciosos, puede perder la pieza dental y a su vez hay una pérdida de la dimensión vertical del paciente. O sea, ¿qué llamamos la dimensión vertical? La pérdida de altura facial. O sea, es tanto el desgaste, no nos olvidemos que el cráneo es algo fijo y la mandíbula es algo móvil, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos determinada cierta altura
facial, determinada por la altura dentaria, ¿sí? Que a medida que eso se va desgastando, se va disminuyendo y esto se va cambiando totalmente. O sea, este paciente tiene una pérdida total de la dimensión vertical. Claro. Es un paciente que hay que rehabilitarlo completamente. Claro. Incluso yo he tenido pacientes que hasta, bueno, esto que dice Karen totalmente, y bueno, también te rompen la placa de relajación, no sé, Karen, si vos pones placa y después... Es una tremendo. paciente, no me quiero equivocar, pero puede ser una placa de titanio, puede ser una placa de titanio, un material... En realidad las placas de relajación son placas acrílicas, las que realizamos son rígidas. El material es solo, sí. Es de acrílico. Placas, como el que se ve en la imagen, que son placas acrílicas, ¿sí? Rígidas. Y acá es un punto importante, porque a mí realmente los pacientes es una consulta diaria, que es importante saberle y realmente diferenciar, ¿sí? Lo que es una placa de contención de ortodoncia, como está marcado abajo, de lo que es una placa meramente de relajación muscular. No es lo mismo una placa de relajación muscular que una placa de contención. ¿Por qué digo esta salvedad? Porque hay muchísimos pacientes que vienen, incluso de colegas, con placas de contención ortodóntica como placas de relajación y no cumplen la misma función. Por el contrario, generan un agravamiento del problema, ¿sí? Porque la placa de contención de ortodoncia es solamente para contener y no cumple la función de lo que sería una descarga o justamente la relajación neuromuscular del paciente. ¿Eso cómo funciona? Porque yo me pongo esa placa de relajación y ¿qué es lo que hace? En realidad evita que se rocen los dientes, pero yo la contracción la sigo teniendo, Lore. Sí, digamos, vos seguís apretando, por eso ahí es cuando yo digo que es muy importante también el trabajo nuestro, porque placa de relajación, no sé, Karen, qué vos pensás, pero en sí no es que relaja, más de todo evita este contacto de las piezas dentarias y este desgaste que vos hablás o llegar a romper una pieza dentaria. Pero lo que pasa es que hay un tema funcional que hay que saber, que es cómo funciona normalmente la boca, qué es lo normal, cuál es la normalidad en funcionamiento para la boca, ¿sí? Esta placa lo que hace es generarte las veces de normalidad funcional, ¿sí? Y ahí es donde viene la relajación muscular, que es cuando en realidad esto estaría haciendo las veces que funciona bien. A ver si me entienden. Para que una boca funcione, las guías de movimiento anteriores y de lateralidad deben ser correctas. ¿Y qué significa correcta? Significa que cuando yo le pido al paciente protruya hacia adelante, desde una posición de morder, es decir, lleve hacia adelante sus dientes inferiores. ¿Qué debe suceder? Debe suceder que los dientes inferiores deben contactar con los superiores y todo lo demás debe discluir, es decir, debe no contactar, debe estar libre, destrabado, para que el paciente entienda. Eso generaría la placa de relajación, es decir, un movimiento hacia adelante donde se toca solamente la placa en el sector anterior con sus dientes en el sector anterior inferior, ¿sí? Y las lateralidades deben estar dadas por las guías caninas derecha e izquierda, es decir, cuando uno le pide al paciente lleve hacia la derecha, su canino inferior debe tocar únicamente con lo que correspondería al canino superior en la placa y lo demás no debería tocar. ¿Qué pasa normalmente en un paciente? ¿Sí? Nadie tiene esa normalidad absoluta. Entonces ahí viene la contractura muscular, porque si uno funciona así bruxando y toca o hay contactos prematuros en el sector posterior cuando yo llevo hacia adelante, eso genera una contractura muscular. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque el cuerpo va compensando. Exacto. Entonces, ¿qué hace la placa? O sea, el paciente sigue bruxando, pero bruxa sobre una placa. Y eso trae ¿qué ventaja? Que el desgaste dentario no va a estar dado. ¿Por qué? Porque ante placa dental, ante placa de neuromuscular y diente, lo que cede en desgaste es la placa, no el diente. Pero si yo tengo diente con diente, lo que va a ceder es el diente en desgaste. ¿Se entiende? Entonces, las placas terminan siendo desgastadas, destruidas, rotas, y no me importa, porque en definitiva esa es la función de la placa, que reciba esa carga. ¿Se entiende? Claro. Sí, perfecto. Por eso es lo que te decía, placa de relajación, pero no es porque diga placa de relajación, ay, mis músculos se van a relajar y es solo el tratamiento una placa de relajación. Claro, ¿sí? no.
Tiene que Ahí es ir cuando, en ahí es cuando conjunto. entra el kinesiólogo, porque sí o Claro, sí la parte muscular hay que trabajarla, porque no es que se Totalmente. relaje el músculo por más placa de relajación que yo me ponga. Sino lo Ujú. que hace es esto, evitar seguir destruyendo o este desgaste dentario que habla Karen. claro, claro, Así es. perfecto, perfecto. Es todo un conjunto de cosas, porque no nos olvidemos que la boca no es algo aislado, ¿sí? La boca es parte de un organismo que está vinculado con otros tejidos, como es cualquier organismo de nuestro cuerpo, del ser Sí, sí, humano. Somos una unidad además biopsicosocial, si es por eso. Entonces, el estrés, que sería nuestra parte emocional y demás, repercute definitivamente en la parte física a través de esta patología que es el bruxismo, porque en definitiva un paciente estresado es un paciente que aprieta los dientes, que rechina los dientes y se traduce después en este tipo de problemas. bien. ¿Todos Ujú. bruxamos en cierta forma o no? Mira, de lo que yo veo a diario, te podría decir estadísticamente, y de esto me hago cargo yo, de una estadística mía, Perfecto. el 90% bruxa. Yo no No, conozco un paciente que no apriete los dientes. O sea, no somos seres humanos relajados, no sé. O sea, yo veo siempre alguna facetita de desgaste, algún brillito ahí, una fisurita, una ruptura de un diente, una contractura a nivel de macetero. O sea, yo cuando le palpo los maceteros a este nivel de la rama, le tocas y el paciente le duele y eso no debería suceder en una normalidad, ¿sí? Como tampoco deberían doler los temporales. Y esos son signos de apretamiento, no es de otra cosa. bien. O sea, acá hay algo que me está quedando clarísimo, ¿no? Que muchas veces la automedicación, ¿sí? Del dolor de cabeza, que no sé por qué no se me va, y se toman un Migral, un montón de personas, se toman el Migral, Sí. pero y sigue el dolor de cabeza. Ujú. Bien, o sea que Sí, uno de los orígenes de ese dolor de cabeza también puede venir por acá, ¿no? totalmente. Y es una de las causas más comunes del dolor de cabeza por bruxar. Bien. Y después el tema de los dolores de cuello, que es lo que explicaba recién Lore, ¿sí? Que muchas veces tenemos este dolor que creemos que es por mirar la pantalla, por mirar el celular o demás, pero que sin embargo puede estar producido por un bruxismo inconsciente. Sí, sí, por eso te digo, trae mucha sintomatología el bruxismo. Puede ser dolor, viste, en la base del cráneo, suboccipital, dice, ay, cómo me duele, tendré una hernia de disco, tendré algo en la columna Claro, cervical, y no, a lo es lo mejor no es habitual. algo en la columna, pero la ATM, como decía Karen, está tan cerquita, es como una unidad. ATM, columna cervical, oído, está todo ahí muy juntito. Entonces, bueno, está todo relacionado. Son músculos que comparten, comparten las estructuras. Entonces, bueno, somos un todo, ¿no? Entonces, no es que el ATM es una cosa, columna cervical es otra, esternón es otra. Por eso la importancia o el abordaje integral a un paciente. Lore, Así es. perdón, Karen, ¿cómo se usa Sí. la placa esta? ¿Yo la tengo que usar todo el día? Mira, eso depende del diagnóstico, ¿sí? En general, en términos generales, la placa, la mayoría de los pacientes bruxa de noche, entonces la placa se usa nocturna, aunque hay pacientes que usan la placa de día. Pero bueno, eso inhabilita un poco al paciente también, porque te podrás imaginar que nadie anda por la vida con una placa puesta, se va a trabajar con una placa puesta y demás. Pero hay casos que son tan severos que se le indica en forma diurna. Pero en general, podríamos decir que la mayoría lo usa de noche para dormir, ¿sí? Se la colocan antes de ir a dormir, duermen con la placa, que es donde ahí uno hace inconscientemente todo el trabajo, y bueno, y al despertar, retira la placa, se higieniza la placa, se guarda y sigue su día normal. Bien, ¿y eso lo voy a tener que usar de por vida? Y muchas veces te diría que sí, porque como te decía, el paciente que bruxa tiene periodos, ¿sí? O sea, hay periodos donde bruxa más, bruxa menos, pero son periodos que uno no los puede prever. O sea, entonces uno no puede decir, hoy no voy a bruxar, entonces hoy no uso la placa. Imprevisible, o sea, y no hay forma de saberlo. Por lo tanto, ante la duda y la prevención, hay que usarlo todas las noches. ¿Hay alguna diferencia entre sexos? ¿El hombre bruxa más que la mujer más que el hombre? Los niños
bruxan más que los adultos que los ancianos, no sé. ¿Hay alguna diferenciación así? No tiene relación con eso. Pero sí hay que hacer una salvedad con los niños. Los niños muchos bruxan en un periodo que sería fisiológico, te diría. ¿Por qué? Porque están acomodando su articulación temporomandibular. Entonces, el niño muchas veces se lo escucha rechinar los dientes y las mamás vienen y acuden a la consulta diciendo, ay, no sabes el ruido que hacen. Y bueno, es fisiológico en los primeros años de vida, donde su articulación temporomandibular y la erupción de los elementos dentarios, las primeras molares y demás, se van acomodando, generan ese rechinamiento, ¿sí? Hasta ese punto podríamos llamarlo no sería bruxismo, sería un rechinamiento fisiológico, ponele. Después pasa a ser patológico cuando eso ya no cumple función, ¿no? Bien. ¿Y dónde empieza la rehabilitación o qué parte es lo que está especializada Lore en esta relajación muscular? ¿Se llama rehabilitación eso también o no? Sí, rehabilitación de ATM, ¿sí? Por eso te digo, a mí el paciente me puede llegar al consultorio derivado por un odontólogo, como Karen, que trabaja la ATM, o puede llegar por estos síntomas, porque me dicen, mirá, ya no sé qué hacer, fui como te decía, a otros especialistas y no encontré una solución, y bueno, y explorando, palpando, haciendo diagnóstico, así, bueno, esto puede ser que esté bruxando, como decía Karen, vos tocás nomás el macetero y hay dolor, ves desgaste de piezas dentarias, muchos pacientes con poca apertura también, porque a veces el bruxismo va acompañado de otras disfunciones del ATM. Bueno, como decimos, todo un conjunto. Entonces ahí es cuando uno empieza a proponer el tratamiento. Primero yo lo que realizo es disminuir la sintomatología. Lo primero que te pide el paciente es sacarme el dolor que tengo acá, o me levanto ya con fatiga. Entonces, bueno, ahí cuando aplico, en mi caso, técnicas manuales, ¿sí? Llamémosle masoterapia, punción seca, elongación de músculos. Se trabaja mucho con maniobras intrabucales, es decir, por dentro de la boca. Primero, por eso, apunto las primeras sesiones a sacar la sintomatología, que el paciente siente un alivio. Y después ya realizo un trabajo más integral porque en la mayoría de los casos va acompañado de una alteración postural. Esto que hablamos de la mala posición de la cabeza, de los hombros. Entonces es cuando ya propongo un trabajo más integral. Y hago mucho hincapié en lo que es la gestión del estrés y la gestión de cambios de hábitos. Esto de decir, che, ¿cómo me tengo que sentar frente a una computadora? ¿Cómo tengo que usar un celular? ¿Cómo tengo que acostarme? Mucho eso, digamos, son cambios también. Es un conjunto de cosas. Y bueno, y el estrés, la ansiedad, o hay pacientes que a veces han tenido algún episodio de estrés, ya sea laboral, familiar, y ahí empezaron a bruxar o a apretar, ¿sí? Lo desencadenó cierta situación también. Es O a verdad. veces te vas de vacaciones y, che, estuve bárbaro en las vacaciones, estuve relajadito, no me dolió nada, volví, me peleé con mi jefe, no sé, me divorcié, pasó algo y bueno, y estás ahí apretando otra vez. Por eso te digo, el bruxismo no es una enfermedad, no está considerado, no te vas a morir de bruxismo, no es una enfermedad, es una manifestación de tu cuerpo. Es como si tu cuerpo hablara ante circunstancias que van pasando. Más allá que haya algo biomecánico o alguna alteración, pero muchas veces es una manifestación de otros factores. Esto, El Lore, estrés es una. en el resto del cuerpo, si nosotros tenemos en la zona muscular, nosotros tenemos contracturas musculares y eso lo trabajamos mucho con movilización, lo trabajamos con estiramiento. En esta parte también se trabaja de esa forma. Claro, por eso te decía, puede ser con masajes, sí, hasta te puedo decir, yo a mi mismo paciente después, mientras hacen el tratamiento, se propone un tratamiento de 2 a 3 meses como mínimo, se llevan una guía, ¿sí? Como para que ellos también realicen sus ejercicios en la casa, ejercicios mandibulares y ejercicios de trabajo postural, de trabajo de hombros, masajes, ¿sí? Decir, bueno, con estos 2 deditos empezás en forma circular a relajar tus músculos, aplicarte calor,
¿sí? La idea es eso, es relajar el músculo y volver a reeducarlos. Y bueno, es relajación y reeducación. Y esto, y tratar de gestionar el tema del estrés. Yo trabajo con, no sé, con respiraciones profundas diafragmáticas, activando lo que es el sistema parasimpático, ¿sí? Estamos muy en sistema nervioso simpático, siempre el estrés, ¿sí? Entonces, bueno, hay que activar un poco lo que es el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema parasimpático es el que nos relaja los músculos, lo que nos provoca el descanso. Entonces, bueno, ¿eso cómo lo podemos lograr? O con técnicas de mindfulness, o le indico anda a hacer yoga, que la gente empieza a trabajar mucho el tema del estrés. Y a veces hay mucha o ansiedad, angustia, y es también necesario el trabajo de un psicólogo, ¿sí? No es solamente el odontólogo o el kine. Por eso te digo, se aborda de varios lados, Sí, fonoaudiólogo, es psicólogo. multidisciplinario, totalmente, es un abordaje multidisciplinario. Y faltó decir también la farmacológico, porque muchas veces yo prescribo fármacos, porque es tanto el dolor que el paciente tiene, que entre la placa y además las técnicas kinesiológicas y demás, necesitamos el aporte a veces de farmacología y damos analgésicos con relajantes. Por supuesto que eso no se usa de por vida, sino que es un paliativo momentáneo como para aflojar el músculo y demás. O sea, también hay un abordaje de fármaco, ¿no? Bien. Sí, sí, yo ahí ya, no, bueno, mi título nosotros no estamos habilitados, yo no puedo medicar, digamos, pero sí a veces se le sugiere, aunque sea tomate un paracetamol, les decimos, porque a veces llegan con mucho dolor. Y bueno, las primeras horas para aliviar un poco. Y si no, bueno, colocate calor y bueno, evitar, no sé, comer, no sé, alimentos duros, mascar chicles. Bueno, uno le va dando tips también a los pacientes porque esto, por eso te digo, como dice Karen, puede ser algo de por vida, entonces vos le tenés que dar herramientas al paciente, porque no va a venir siempre a mi consultorio, Claro, no claro. lo quiero tener cautivo. Entonces, bueno, uno le da herramientas, ejercicios, tips para que se puedan manejar su día a día. Claro. Así es. Sí, sí, muy interesante, ¿no? Uno por ahí no tiene ese conocimiento, porque si bien es algo que cada vez se va hablando más, ¿sí? Yo, la verdad, yo no sé si tengo bruxismo o no tengo bruxismo. Seguro. Seguro que Karen, tienes que usar una placa, Alejandro. no quiero que me vea Karen porque me va a decir que sí, que tengo y me va a salir una placa. Claro. Sí. No, bueno, pero es muy importante, de verdad. Yo creo que es un tema que está minimizado y no se le da la importancia que realmente tiene. De verdad que es una patología que cuando está instalada de manera severa, yo he llegado a ver en mi consultorio necrosis pulpares producto del bruxismo. ¿Qué quiere decir esto? Necrosis pulpar quiere decir que el nervio se muere del factor traumático, o sea, es tanto lo que aprieta y frota el diente y ese diente está en trauma constante, que el nervio, que sería lo que le da la vitalidad a la pieza dental, termina necrosándose, es decir, muriéndose con su consecuencia infecciosa después por el factor traumático. Y acá es donde hice diagnóstico diferencial, porque a veces ni siquiera hasta los mismos odontólogos le dan la importancia que el bruxismo tiene. Y a mí me llega al consultorio muchísimos pacientes con dolor, ¿sí? Que no es meramente pulpar, o sea, que no es un dolor por carie, sino que es un dolor por trauma. Y ojo con eso, lo que primero tenemos que saber los odontólogos, y acá hablo para mis colegas, es que el factor traumático a veces es tal, tenemos que tener tan claro cómo funciona la boca y qué es lo normal y qué es lo que no, que si vemos que algo no está funcionando bien y hay una pieza dental que está en trauma, lo primero que tenemos que hacer es sacar esa pieza del trauma, Claro. porque si no, nos va a llevar indefectiblemente hacia un compromiso de esa pieza que puede terminar en su fisura, fractura y pérdida del elemento dentario. Así que lo primero que hay que pensar cuando hay un factor traumático y hay una molestia, por supuesto que no sea con la cara hinchada y demás, sino con una sensibilidad, es el factor traumático. Una vez erradicado eso, si persiste, bueno, yo ya pienso en algo pulpar o pienso en algo más. Pero primero lo primero, ¿sí? Si esa pieza está en trauma, saquemos la causa inicial, Claro. que es el trauma, ¿sí? Eso lo digo porque la verdad que lo veo diario y muchas piezas terminan siendo
digamos, endodonceadas, es decir, con tratamiento de conducto, cuando en realidad no lo necesitaban, porque sacando el factor traumático, que era el bruxismo, la pieza se normaliza. Eso es un detalle no menor. Y yo he salvado, no es por nada, pero he salvado un montón de piezas erradicando ese problema, el factor traumático. Doctora, me duele acá. Veo, la pieza está en trauma. Por supuesto que es un dolor de una sensibilidad, no es un dolor tremendo. Es el punto reversible del dolor. Sacando el origen, que sería el trauma, la pieza vuelve no solamente a tomar, porque muchas veces esa pieza se mueve. Cuando está traumatizada, la pieza se mueve, o sea, tiene movilidad dentaria. Y por supuesto, dolor. Uno sacando el factor traumático, la pieza es increíblemente cómo recupera su estabilidad. O sea, démosle importancia al trauma adentro de la boca. ¿Sí? Bien. Importantísimo. Lore, ¿cuánto dura esta rehabilitación o este acondicionamiento muscular? Yo por lo general propongo un tratamiento de 3 meses. Bueno, eso depende mucho también en qué estado llega el paciente, ¿no? Pero por lo general hay que hacer un trabajo de 3 meses. Al principio, cuando hay dolor, digamos, lo trabajo una vez a la semana. Después a lo mejor vamos sacando este primer síntoma que te digo que te llega por dolor facial. Y después empiezo ya más a trabajar la parte postural, ¿sí? La parte postural, esto que también te digo de gestionar todo el tema del estrés, lo que se llaman higienes del sueño también. Mucha gente, bueno, la noche, no sé, está hasta las últimas horas con la pantalla, con el celu, bueno, eso también hace que después no se pueda conciliar bien el sueño, la persona después se despierte, te pones nervioso, empiezo a apretar, por eso te digo, hay como muchos factores, entonces, bueno, dentro de todo el abordaje, estaba lo que se llama el higiene del sueño, gestión del estrés, no solamente meramente un trabajo o manual o de ejercicio, sino también ver otros factores que pueden estar influyendo. Bien, buenísimo. Pero por lo general lo que vos me decís es un trabajo de 3 meses y no quiere decir que con eso le voy a dar la solución y se va a curar el bruxismo, ¿sí? Pero bueno, se propone un trabajo semanal, después a lo mejor lo vamos espaciando cada 15 días, el paciente ya va notando alivio, se va sintiendo mejor, esto acompañado con el trabajo de odontólogo. Y bueno, y yo trato de dar muchas herramientas, me gusta mucho educar al paciente, ¿sí? Todas las cosas que tiene que hacer en su casa, que no sea paciente, sino asiente, digamos, que la persona tome responsabilidad del tratamiento. Bien. Si no, no vale mucho que vaya 1 hora a mi consultorio y que después no cumpla con lo que uno le indica, ¿sí? Acá es mucha participación para mejorar de esto del paciente. Perfecto. Asiente, no paciente. Sí. Que tome acción la persona. Muy bien, es bueno la diferenciación. Karen, dame 3 tips para uno, o síntomas o cuidados que uno tiene que tomar para evitar el bruxismo o para identificar si tiene bruxismo. Y mientras tanto, vos me vas preparando, Lore, 3 movimientos o 3 principios que vos creas que son necesarios para poder evitarlo, para poder rehabilitarse o ir haciendo algunos ejercicios o lo que sea, ¿sí? Dale, Karen. Mira, el paciente, como autodiagnóstico podríamos decir, que tenga en su casa. Prevención o identificación de que tengo bruxismo. Sí. Identificación, yo podría decir, dolores de cabeza sin causa aparente, dolores musculares faciales y cervicales, porque el paciente que tenga desgaste dentario no lo va a advertir. Sí va a advertir la repercusión que tiene ese apretamiento a nivel de contractura muscular y a nivel de algún tipo de sensibilidad dentaria, que como te decía recién puede ser al frío. Hay a veces sensibilidades al frío que generalmente son o generalizadas o de las piezas que están en trauma y que pueden estar indicándonos que el paciente está bruxando. ¿Sí? También puede hacerse tocar esta zona del músculo macetero, ¿sí? Que si uno se toca ahí y hay dolor, es un indicio de que hay un trabajo del macetero que no está siendo normal, que está
trabajando de más o que está contracturado, exactamente, y eso es producto de un apretamiento, o zona de temporal. Generalmente son esos los músculos. Otra palpación de músculo el paciente no se va a poder hacer, no se va a poder palpar el pterigoideo externo ni nada, pero sí va a poder palparse acá y generar dolor, y si es así, debería acudir. Y acá también, ¿sí? O cualquier tipo de manifestación dentaria que dude. Igualmente yo considero que el paciente debe acudir al odontólogo cuando no tiene síntomas. Bien. Bien. O sea, la consulta preventiva debe ser hecha cuando uno cree uno que está normal, ¿sí? Porque la salud, como dice acá, no se valora hasta que llega la enfermedad. Es decir, valoremos que tenemos salud y evitemos la enfermedad. Y como odontólogos o como profesionales del área de la salud, hay una frase que siempre rescato que me la enseñó una profesora mía del área de ortodoncia, que siempre nos decía que lo que se dice antes es diagnóstico y lo dicho después son disculpas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto va para las colegas, que es muy importante ver, escuchar y darle el tiempo necesario al paciente para ser diagnosticado en su totalidad y en forma integral. Bien. Porque todo lo que no es dicho antes, después son disculpas. Mira vos, muy bien. Sí. Bien, vamos con Lore. Lore, bueno, tenés que evitar que todo esto sea un drama, el bruxismo. Bueno, lo que yo te digo lo que hago así con mis pacientes, esto que te decía que les doy tip o ejercicio, ustedes también ahora pueden probar, ¿sí? Sí. Por lo menos cuando vienen con dolor, les digo, bueno, a ver, simple, como recién les mostré, con 2 deditos, empezar a hacerse, que prueben, ustedes, Wale, palpate, acá el macetero, al costadito, ¿sí? En forma circular, 2 o 3 minutos, sí, eso ya te va a empezar a relajar. Decía, cuando fuiste a un asado, no sé qué decías, si estás mascando, bueno, con dolor, bueno. Sí. Bueno, empezar ¿Qué pensás vos, Lore, de esto? Ahora te lo consulto. Que yo también le indico a los pacientes, y no sé si vos estás de acuerdo, que es la postura para dormir, como una forma de evitar un poco el bruxismo, que es la utilización de ese tipo de almohadas tipo caramelo o algo en la zona cervical. Para morderla. Para tensión del cuello. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo siempre digo dormir si pueden de costado. Lo que pasa es que uno a veces después cuando se duerme se olvida de cómo, pero bueno, lo ideal sería dormir de costado con una almohada que quede la cabeza alineada con el cuello, ¿sí? Eso es lo ideal, pero bueno, uno se duerme y después se cruza la cama, digamos, es como muy difícil controlarlo. En general boca arriba o de costado, no boca abajo. Eso sería lo ideal. Cuando yo te hablo de posturas de higiene o higiene postural, bueno, una de las cosas que le indico al paciente es también cómo tienen que dormir. Después, bueno, aliviar un poco el dolor. Dice, bueno, vienen con dolor. Bueno, empezar a trabajar un poquito acá los maceteros, acá al costado de la sien, relajar el temporal, ¿sí? Ahí vos le tocás y decís, che, hay dolor. ¿Cómo estás, Ale? ¿Ahí duele? ¿Molesta algo? No. No, está perfecto. Bueno, perfecto. Ahí relajamos un poco el temporal, ¿sí? Acá el macetero. Otro músculo que está muy involucrado es el esternocleidomastoideo. Es este músculo que se marca cuando giramos el cuello. Entonces, bueno, desde la clavícula te puedes ir haciendo masajes en forma también circular hasta la zona de la base del cráneo, ¿sí? Siempre circular, Lore. Circular, sí, lo podés hacer en forma circular, no a lo mejor en fricción. Después le indico esto que decir, bueno, durante el día, ¿cómo puedo ser consciente si estoy bruxando? Entonces le digo, bueno, trata de 2 o 3 veces al día de tener tu momento y sentir tu mandíbula, escuchar tu mandíbula, ¿sí? Vos te das cuenta si estás apretando, a veces vas manejando, estás nervioso, apretar, sí. O discutís con alguien y decís, che, pará, los dientes, no es normal que estén apretando, eso no es normal, tiene que haber una pequeña separación. Hacerlo consciente. Entonces, como viste cuando alguien te dice, che, me cuesta tomar agua, bueno, no sé, ponete una alarma tantas veces en el día para empezar a tomar agua, hidratarte, bueno, esto es lo mismo. Trata 3 o 4 veces al día a sentir tu mandíbula, escucharla.
Bien. Un ejercicio para relajarla y para ponerla en posición como más fisiológica, le pido que coloquen la lengua en el paladar, detrás de los dientes, sin tocarla. Prueben ustedes, ¿quieren? ¿Sí? Cierren los labios sin estar apretando los labios. Igual colocar la mandíbula, colocar la lengua, perdón, en el paladar y cerrar los labios, vas a sentir como que cae, que desciende un poquito la mandíbula, ¿sí? Sin hacer ese contacto de los dientes. Y ahí podemos hacer ejercicio de respiración. Mientras estás en esa posición, tomo aire por nariz, exhalo por boca, ¿sí? Siempre acompañe mucho con ejercicio respiratorio. Por esto que te digo de